A ver, ¿cómo empezó esto? Como lo digo incluso en el prólogo, terminada la historia me seguía haciendo preguntas, o sea, no concluyó y eso me parece que está muy bueno. Yo mismo me seguía haciendo preguntas y espero eso que te pase a vos también una vez que termines de leer este cuento que es breve porque continúo con aquel desafío que me impuse en el archipiélago de las medusas de crear piezas editoriales para gente que ha perdido ese hábito de la lectura por estas vertiginosidad de la vida diaria, o gente que por ahí directamente nunca tuvo ese hábito y bueno, trato de colaborar de alguna manera con mi producción para generar ese hábito. Por eso trato de hacer cuentos cortos, capítulos breves, cosa de que las personas puedan empezar y terminar de leer un libro con toda la satisfacción que eso implica para quien lo lee y también para el autor. Eso sería un logro magnífico, ¿no? Bueno, dentro de esas preguntas que me hice, ya desde el vamos, partiendo desde una palabra que es asintopía, que es una palabra inventada, que al fin y al cabo, después con el desarrollo de la historia, me excedió a mí mismo en cuanto a su significancia, sus acepciones. El punto de partida de la historia fueron muchas relaciones con algunos pensamientos sobre las cosas, sobre el tiempo, sobre todo, sobre la vida, sobre la sociedad. Pero claro, esa estructura, ¿no? Es como el esqueleto de alambres cuando uno modela una escultura. Después esa estructura básica va quedando solapada, casi hasta hacerse invisible, porque claro, la trama, la historia, la aventura en sí misma es lo que tiene sentido principalmente en un cuento, es lo que debe ser lo visible, ¿no? El sentido de la aventura. Y algo tan simple como la descripción de ciertos personajes conlleva otro significado, porque a ver, cada uno de ellos, en cada uno de estos personajes, está presente su historia personal y el peso de esa historia. Pero no como una melancolía llorona, ¿no? Esa de añorar el pasado, no. Sino que destacando lo cualitativo de esas historias, y ahí eso es lo que toma relevancia cuando contrasta con aquel mundo de iguales donde todos son idénticos y tienen una vida igual unos a otros, siempre viven igual y con lo cual entonces no importa su historia. Hablo de ese mundo que los desterró, que los confinó a esta barca, ¿no? Es decir, es un mundo donde no importa la memoria y ahí pierde precio la memoria. Hay almacenamiento de información más que memoria. Y fíjate cómo nos van haciendo naturalizar algunas palabras a veces, porque eh, en realidad la van dotando de significados que no lo tienen o que no se lo merecen, ¿no? Porque la memoria es algo mucho más importante que almacenar datos, ¿sí? Entonces, cuando te dan un pendrive que tiene mucha capacidad de almacenamiento, eso lo llaman memoria, por ejemplo. O la máquina cuando tiene más espacio, la computadora para almacenar datos. Una cosa es el almacenaje, que es lo que hacen las máquinas. Otra cosa es la memoria. Y creo que ese tipo de sutilezas, de pequeñas diferencias y cualidades de unas palabras con otras, es lo que hay que rescatar, no es todo lo mismo. Quieren llevarnos hacia la simplificación, quieren llevarnos hacia esa facilidad, donde toda esa información está almacenada en esas webs, en Google, por ejemplo, entonces uno va a la respuesta rápida, ¿sí? Donde está todo ahí, porque entonces ya pasa a otra cosa, no se pone ni a cuestionar, ni a hacer comparaciones, en fin, este tema ya lo hemos hablado mucho y es parte de lo que lo llamo yo la superficialidad, que de alguna manera está metafóricamente puesto aquí en este cuento porque estos
navegantes y pasajeros a la vez de Cassandra, que es la nave, están condenados a vivir en la superficie, ¿no? Ellos justamente, quienes paradójicamente fueron desterrados de su mundo, de su país, por tratar de mirar hacia la profundidad de la sociedad y no vivir en esa superficialidad que el sistema le proponía, ¿no? De eso trata un poco el sentido de esta historia. Pero también toca por un lado la desesperanza y ahí hago una diferencia entre la esperanza y el optimismo. No expresamente por ahí, pero lo vas a entender. Y me metí con el nihilismo, con aquellos nihilismos, ¿no? De Nietzsche, ¿no? El nihilismo pasivo, el nihilismo activo, el nihilismo clásico. Yo creo que los vas a poder ir identificando en algunos de estos personajes y en las situaciones. A lo cual yo me planteaba la necesidad de otro nihilismo, ¿no? Y esto es algo así, personal. Donde yo me hacía la idea del nihilismo poético, el nihilismo estético, podría llamar, ¿no? La poiesis, la estesis pasaba por ahí, de ese haber, digamos, descreído de todas las estructuras que ya no nos dan otros resultados que los desastres que hemos tenido que presenciar y vivir, empezar a pensar en nuevos modos desde esa inocencia del niño en todo caso, pero para mí sería desde lo genuino del artista, ¿no? Y vos sabés que encontré después un paralelo con esta idea que me parecía, bueno, medio, o sea, arriesgada, audaz. Una autora argentina que se llama Mónica Caragnolini, filósofa, donde ella redirecciona o mejor dicho resignifica estos nihilismos, donde habla por ejemplo del nihilismo decadente, donde esos mundos inteligibles de la sociedad son los que priman, a lo cual le seguiría el nihilismo integral, que le llama ella, que sería donde un espíritu libre desenmascara aquel nihilismo de esa sociedad. Y luego el nihilismo futuro, donde ella ahí habla de crear nuevos valores, y acá donde yo hago ese paralelo con lo que pensaba, afortunadamente, ¿no? Encuentro a alguien que sabe realmente y que ha estudiado, que, digamos, lo pongo en coincidencia con mis delirios. Porque en ese nihilismo futuro, ella lo relaciona con aquello del camello, el león y el niño, ¿no? El camello que cargaba con ese peso, el león se liberó de aquel peso, pero el niño es el que crea desde su inocencia, es lo que yo te hablo del artista, ¿no? Y ella relaciona ese crear, ese nuevo crear, con la obra del artista, ella le llama el filósofo artista. Ese nihilismo del filósofo artista, en el sentido de que crea nuevos valores, después de haber destruido, y acá pongo entre comillas, porque la famosa frase, a martillazos los anteriores. Es decir, después de haber destruido la filosofía a martillazos, ¿no? Aquella célebre frase nietzscheana. Podría hablarte mucho más de la historia y de los personajes, pero obviamente hasta acá llego por ahora y lo que me interesaría es que vos lo descubras por tus propios medios, que leas Asintopía y sobre todo que después me des tu opinión.